Doctor, compañeros, buen día. Hoy tenemos el honor de presentarles el tema de embarazo y preeclampsia en la altura. Bien, hablemos primero sobre los factores asociados a preeclampsia y su epidemiología. Tienes que tener en cuenta que los diferentes trastornos hipertensivos durante el embarazo son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y fetal a nivel de todo el mundo. La preeclampsia está asociada mayormente a grandes alturas, en cambio la eclampsia está asociada mayormente a bajas alturas, y sobre todo tener en cuenta que el origen étnico y la altitud muestran un riesgo significativo sobre todo de padecer preeclampsia. Bien, en este cuadro que vamos a observar aquí tenemos que tener en cuenta que los americanos nativos, los mestizos y los caucásicos tienen prevalencia sobre todo de vivir mayormente a grandes alturas. En cambio, los afroecuatorianos y los montubios tienen tendencia a vivir mayormente a bajas alturas. Asimismo, en esta tablita que vamos a observar acá, los afroecuatorianos y los caucásicos cuando van a grandes alturas tienen tendencia sobre todo o un riesgo significativo de padecer preeclampsia, pero los que tienen mucho mayor riesgo son los montubios, ¿no? Esto sobre todo debido a los diferentes tantos cambios genéticos y sobre todo a su adaptabilidad en la altura. Asimismo, los factores asociados a una hipertensión inducida en altura en mujeres de altitudes elevadas va a ser las edades extremas, la obesidad, los cuales aumentan el riesgo sobre todo de padecer enfermedades cardiovasculares y mortalidad tanto maternal como perinatal, producto de un mayor nivel de estrés oxidativo y una mayor disfunción endotelial. Los síntomas más frecuentes asociados a una hipertensión inducida por altura, que van a ser aquellos síntomas prodrómicos de la eclampsia, van a ser el edema, la cefalea, la epigastralgia y los escotomas. Tener en cuenta que estos síntomas prodrómicos de la eclampsia ante síntomas en preeclampsia leve y moderada ya no se debe considerar como esto, sino tenemos que pensar en una preeclampsia ya severa. El embarazo en altura tiene tendencia sobre todo a producir una disfunción vascular, los cuales se determinaron en diferentes estudios latinoamericanos. Tener en cuenta que altitudes mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar tienen tendencia a una disminución de la saturación de oxígeno y por ende sufrir una hipoxemia. El punto más importante que se produce a la altura va a ser la reducción de la presión barométrica, que va a ser una alteración sobre todo a nivel del embarazo cuando va a impactar sobre todo en la presión parcial de oxígeno como en la disponibilidad de oxígeno tanto para la madre y el feto. Ante hipoxemias crónicas que se va a producir van a darse diferentes consecuencias tanto maternas, placentarias, fetales, sobre todo a nivel del crecimiento y sobre todo las postnatales. Dentro de los efectos maternos y su fisiopatología tenemos que tener en cuenta en esta representación esquemática que va a estar asociada a la hipoxia hipovárica, que el panel izquierdo representa las consecuencias gestacionales y perinatales de una población no adaptada, los cuales prácticamente va a ser una ascendencia europea ante una hipoxia hipovárica. En cambio, en el panel derecho muestran las adaptaciones de la población andina, sobre todo para poder aumentar la oxigenación de los tejidos, aumentar la concentración de hemoglobina y la expresión de mediadores vasculares, que va a estar mediada sobre todo por el factor inducible por hipoxia, que va a ser el HIF-1 alfa, el cual prácticamente va a producir un incremento de la eritropoyetina, un incremento de las células hematopoyéticas, los cuales prácticamente va a ser los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Asimismo, también como vamos a tener en cuenta, va a haber un incremento del óxido nítrico, pero en mujeres andinas va a haber una disminución de la endotelina, ¿no? Asimismo, tener en cuenta que a los que no viven en altura van a tener diferentes desórdenes hipertensivos, los cuales va a ser la hipertensión arterial pulmonar del recién nacido, ¿no? Y tener en cuenta un punto importante, que la perfusión de las placentas en mujeres andinas va a ser mucho mayor, esto para poder compensar la hipoxia, ¿no? Producto de que esto desde que tienen mucho mayor capilaridad. La adaptación y la protección que presentan diferentes poblaciones ante la altura va a estar mediada por diferentes genes adaptativos, los cuales van a ser protectores de las diferentes enfermedades. En este caso va a ser la preeclampsia y la hipertensión. Los genes más importantes, como vemos en este esquema, van a ser el EPAS1, que van a ser sobre todo de los tibetanos en Asia, el ADAN9, que van a ser aquellas poblaciones de los Andes de las Américas, y el EGLN1, que va a ser aquellas poblaciones de la Etiopía en África, ¿no? Que van a ser los tres genes mucho más importantes. Tanto en la altura y la preeclampsia, los genes barajan diferentes
nucleótidos, sobre todo para poder ganar nuevas y mejores características fisiológicas. Un punto importante a tener en cuenta que es que en los tibetanos los bebés al nacer tienen tendencia a nacer con mucho mayor peso y mucho mayor perímetro craneal.